Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 2 de marzo de 2022, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Magistrado presidente. Asisto a esta sesión de pleno y aprovecho la oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Magistrado de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno de ustedes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura de la sesión, de la lectura del acta de la sesión anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 620/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 620/21 interpuesto por el oficial mayor del municipio de Villagrán, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala, en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado y fueron reconocidos algunos de los derechos instados por la parte actora en su demanda inicial. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano presentó demanda en contra de la destitución verbal de su cargo como encargado de la Subdirección de Seguridad Pública del municipio de Villagrán, Guanajuato, realizada el 6 de febrero de 2019 por el oficial mayor del municipio de Villagrán, Guanajuato.
Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad del acto impugnado y fueron reconocidos algunos de los derechos solicitados por la parte actora en el proceso de origen. Ante este panorama, el oficial mayor del municipio de Villagrán, Guanajuato, autoridad demandada, presenta el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera inoperante el primer agravio esgrimido por el reclamante en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio lo resuelto por el magistrado de la Cuarta Sala, pues para acreditar la destitución verbal impugnada por la parte actora, otorgó valor probatorio pleno a la prueba testimonial que ésta ofreció, sin que dicha probanza arguye cumpliera con los lineamientos establecidos en la norma. Afirma el reclamante que al tratarse de un solo testigo carece de validez y certeza legal por ser insuficiente para acreditar algún hecho. Como puede advertirse de la sentencia de origen, dicha prueba testimonial no fue el único elemento para que el magistrado resolutor considerara la existencia del acto impugnado, esto es, la verbal destitución, remoción o separación del elemento policial, pues admiculó dicha prueba con otros elementos probatorios, tales como el oficio asignado por el encargado de la Subdirección de Seguridad Pública y el encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el cual se informa que la justiciable causó baja, la reversión de la carga probatoria que también fue explicada por el magistrado en su sentencia, donde arguyó que si la autoridad negó haber destituido a la parte actora, con fundamento en el artículo 51, fracción primera del Código de la Materia, al que niega solo le corresponde probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Esto es, que la actora continúa laborando como encargada de la Subdirección de Seguridad Pública del municipio de Villagrán, circunstancia que no probó la parte demandada en el proceso de origen. Lo antepuesto entonces exhibe el hierro de quien recurre, pues en efecto negó la destitución, pero no en forma lisa y llana, sino que fue una negativa calificada, al aseverar incluso que fue la actora quien ya no volvió al trabajo. Por eso, manifestó la CU que corresponde a la demandada y no a la justiciable aportar elementos probatorios que acreditaran la afirmación tácita de que al no haber sido separada el elemento, continuaba prestando sus servicios o bien le hubiese iniciado el procedimiento disciplinario correspondiente ante su inasistencia, lo que en la especie no aconteció. Es así que el magistrado resolutor aplicó la jurisprudencia obligatoria para este tribunal respecto a la subrogación de la carga probatoria, jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Cuerpo de Seguridad Pública, cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que éste fue quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de prueba, porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo. Hasta aquí la cita. Por ello, con independencia del valor probatorio que el magistrado le otorgó a la testigo, la carga de la prueba para acreditar que no se destituyó a la justiciable de manera verbal y que continúa laborando, o bien que derivado del abandono de sus labores le inició el procedimiento que correspondía y en consecuencia decretó la destitución de los efectos del nombramiento porque incumplió con el desempeño del servicio público, era débito de la autoridad demandada y se reitera que tal hecho no quedó probado en juicio. De ahí entonces que se haya considerado por el magistrado resolutor como cierto el despido o destitución verbal del justiciable. En el segundo agravio señala quien recurre que la sentencia impugnada le causa agravio, pues de manera ilegal le condenó al pago de los salarios caídos a favor de la actora desde el 1 de febrero de 2019 y hasta que se paguen íntegramente todas las prestaciones en materia de la condena, con lo cual se causa, arguye, un grave perjuicio económico al erario público de esa municipalidad. El agravio vertido por recurrente es inoperante, pues la materia de debate ya fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello se actualiza un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado ante su formulación material incorrecta, dada la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto. En el caso de los elementos de seguridad pública por mandato constitucional, el régimen que regula sus prestaciones se materializa en las leyes especiales que se emitan al respecto. Así, como ya se precisó, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1344/2012, determinó en la jurisprudencia aplicable que cuando mediante resolución jurisdiccional se resuelva que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio de los miembros de instituciones policiales,
El Estado, en el caso que nos ocupa, deberá resarcirlo pagando, entre otras prestaciones, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios de manera continua y permanente. Desde que se concretó su separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. De ahí que resulte inoperante el disenso que esgrime y reclamante, pues dicha jurisprudencia es de aplicación obligatoria para este tribunal, de conformidad con lo que establecen los artículos 207 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Ordinales 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 620/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 25/22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Presidente, así abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 25/22, interpuesto por la directora de Administración y Control Financiero del municipio de León, Guanajuato, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la cuarta sala, en el que tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la ampliación de la demanda. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes medulares. Un representante legal de una persona moral acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del requerimiento de reintegro contenido en un oficio emitido por el director general de Obra Pública y por la directora de Administración y Control Financiero, ambos del municipio de León, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, quien, mediante acuerdo del 25 de octubre de 2021 en torno a la materia del recurso, tuvo a la directora de Administración y Control Financiero de Obra adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León, Guanajuato, y al director general de Obra Pública de la misma municipalidad, por no dando contestación a la ampliación de demanda. Inconforme con dicho acuerdo, tales autoridades interponen el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio y por ende insuficiente el mismo para modificar el acuerdo que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo controvertido mediante el cual se tiene por no contestando la ampliación de la demanda le causa perjuicio, pues el magistrado responsable pasó por alto que la persona que contestó en el proceso de origen la ampliación de demanda como apoderado legal de la directora de Administración y Control Financiero de Obra adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León y del director general de Obra Pública de la misma municipalidad, lo hizo en términos del artículo 9 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El Código de la materia señala que en el procedimiento deberán acudir directamente las autoridades demandadas a contestar la demanda y por ende su respectiva ampliación, aunque posteriormente nombren autorizados en la medida que la norma lo permita, o bien que comparezca por conducto de sus representantes, no así los autorizados. Ello en términos del artículo 10, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ordinal que de manera literal en su parte conducente refiere que las autoridades o los representantes de ambos podrán autorizar por escrito a licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas,
promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos. Asimismo, refiere que las partes podrán designar autorizados para imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal. Como puede verse, el artículo 10, segundo párrafo, en el caso que nos ocupa, permite que las autoridades o su representante legal en el proceso administrativo autoricen por escrito al licenciado en Derecho para que su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, promover incidentes, presentar alegatos e interponer recursos. Así, es de precisarse que el autorizado en términos amplios del artículo 10 del Código de la Materia puede válidamente, sin necesidad de que previamente se reconozca el carácter del licenciado en Derecho, desahogar los requerimientos, por ejemplo, acompañar a la contestación de la demanda la copia de la misma, de los documentos anexos para cada una de las partes, o bien el documento que acredite la personalidad, consideradas todas ellas como promociones de trámite. Sin embargo, se precisa, no podrá realizar la ampliación de la contestación de demanda, pues dicha acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer las excepciones o defensas. Sirve de sustento a tal aserto, por analogía al caso que nos ocupa, la tesis que me permito citar exclusivamente al rubro. Autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, está facultado para desahogar prevenciones relativas a la exhibición de los documentos que debieron anexarse a la demanda del juicio contencioso administrativo. Hasta aquí la cita. Esto es, si el autorizado del actor tiene las limitaciones referidas para suscribir la demanda y su ampliación, de igual forma dichas restricciones las tiene el autorizado de la demandada, pues se clarifica que la contestación de la demanda y a su ampliación no son promociones de trámite, sino verdaderas cuestiones procesales sustantivas que establecen la expresión volitiva de la encausada. Finalmente, esa ponencia manifiesta que la escritura pública levantada ante la fe del notario público número 27 del Partido Judicial de León, Guanajuato, no fue presentada en el proceso de origen, y en esta instancia recursiva ya no es el momento procesal oportuno para ello, pues no debe perderse de vista que en el proceso contencioso administrativo se rige por los principios de litis cerrada y estricto derecho. Por lo tanto, la parte demandada solo puede controvertir en el recurso de reclamación las cuestiones hechas valer en el proceso de origen que no hubieran sido atendidas o analizadas por el acuo. Bajo las consideraciones antes relatadas, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 25/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 174/21 PL, juicio en línea, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por la autorizada del director de personal dependiente de la Oficina Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2021, dictada en el proceso administrativo 1126, diagonal cuarta sala, diagonal 20, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó en esencia el oficio emitido por el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, el 30 de junio de 2020. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se emitió
nulidad del oficio de referencia para el efecto de que el escrito de fecha 29 de junio de 2020 sea remitido a la autoridad competente para su pronunciamiento. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del director de personal dependiente de la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Al respecto, es de señalarse que para facilitar el estudio del presente asunto, los conceptos de impugnación se abordarán por partes. En el primer argumento del primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que ni el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ni el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establecen la competencia de este tribunal para conocer de la negativa de una pensión a empleados burocráticos o miembros de seguridad pública, ya que dicha prestación es materia laboral. En el primer argumento del segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el oficio impugnado no es un acto administrativo porque es una respuesta en materia laboral. Son infundados estos argumentos por las siguientes razones jurídicas. En primer término, el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. En relación a esta norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción 13ª, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una relación de naturaleza administrativa con el poder público, debido a que, al diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas del trabajo para los servidores públicos del Estado. Se sigue que del primer párrafo del artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, se advierte en lo que interesa que los miembros de las policías estatales y municipales del Estado de Guanajuato queden excluidos de la aplicación de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios de Guanajuato. De manera que si los policías no son trabajadores, entonces su relación con el Estado no es laboral, sino de orden administrativo. Consecuentemente, al ser la relación de naturaleza administrativa, cuando el Estado emite actos, lo hace en su carácter de autoridad y no de patrón. Ahora bien, en el presente caso, en el oficio impugnado de 30 de junio de 2020, el director de personal dependiente de la Oficialía Mayor del municipio de Celaya negó la solicitud para el otorgamiento de la pensión por jubilación. Asimismo, se advierte que la parte actora presenta su petición con apoyo en el artículo 10 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, indicando que presta sus servicios al municipio como policía de la Dirección General de Policía Municipal de Celaya. Es así que, si bien se trata de la respuesta de la solicitud de una pretensión de seguridad social, como es la pensión aludida, lo cierto es que tal petición se planteó a las autoridades del municipio con quien la parte actora tiene una relación administrativa. Por tanto, si la relación que une a la parte actora con las autoridades municipales demandadas es de naturaleza administrativa, al desempeñarse con policía de la Dirección General de Policía Municipal de Celaya, queda excluido del ámbito laboral, y en esa medida las prestaciones que reclama derivadas de esa relación deben considerarse también de naturaleza administrativa, por lo que corresponde a las salas de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato dirimir esa controversia.
Lo anterior se robustece porque en términos del artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, las salas de este tribunal son competentes para conocer en primera instancia los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales, estatales y municipales, lo cual constituye una disposición aplicable al caso, ya que al ser administrativa la relación existente entre el elemento de los cuerpos de seguridad pública y el Estado y municipios, entonces compete a este tribunal conocer de este tipo de conflictos a través del juicio de nulidad. No es obstáculo a lo anterior la circunstancia consistente en que la parte actora exija de la parte demandada el cumplimiento de una prestación que pudiera considerarse de índole laboral, pensión por jubilación, porque ya se ha determinado previamente que en el caso el elemento fundamental al que debe atenderse para definir que efectivamente correspondía a la cuarta sala de este Tribunal de Justicia Administrativa, el conocimiento del asunto es la naturaleza jurídica de la relación que existió entre el municipio de Celaya, la cual se ha determinado fue de carácter administrativo, por tanto sujeta a las leyes de la misma índole, independientemente de lo reclamado pueda tener contenido laboral que pueda resultar o no procedente. Es importante resaltar que en el quinto considerando la sentencia recurrida no se aplicó ninguna norma laboral, ya que no se reconoce el derecho de la parte actora de recibir la pensión solicitada, sino que únicamente se determinó que la petición del particular debe ser turnada a la autoridad competente para que ésta dé una respuesta congruente con la solicitud planteada, quedando al arbitrio de la autoridad competente responder de manera fundada y motivada sobre lo efectivamente peticionado. De ahí que resulten infundados los argumentos objeto de este estudio. En el segundo argumento del primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia solicita la inaplicación del artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato por transgredir los artículos 49 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. Conforme a los artículos 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal únicamente tiene competencia para desaplicar preceptos cuando son contrarios a los derechos humanos previstos en la citada Constitución, esto es, en su parte dogmática. Sin embargo, los artículos 48 y 115 están dentro de su parte orgánica. Por ello, este tribunal carece de competencia para desaplicar el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato al transgredir los artículos 49 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el tercer argumento del primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que presentó incidente de incompetencia previo a la celebración de la audiencia de juicio, pero dicha promoción fue acordada con posterioridad en el sentido de desechar el incidente porque ya se había celebrado la citada audiencia. Es fundado pero inoperante este argumento por las siguientes razones jurídicas. Es fundado porque efectivamente no fue legal la forma de desechar el incidente de mérito, sin embargo, es inoperante ya que ningún beneficio obtendría la parte recurrente con el desahogo del mismo, dado que en los términos expuestos en el primer considerando la sentencia recurrida, se abordó el estudio de la competencia de la cuarta sala de este tribunal y además, en este considerando se determinó que la sala de origen sí es competente para conocer y resolver el acto impugnado en el proceso de origen. En el segundo argumento del segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de la concatenación de los artículos 52 del Reglamento Interior para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, 12 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, y 184 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, se desprende la facultad del director de personal para emitir el acto impugnado. Es infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. En el oficio impugnado de fecha 30 de junio de 2020, el director de personal negó la petición solicitada,
ya que la parte actora es un elemento de seguridad pública municipal y no un trabajador, para lo cual la relación que lo une con el ayuntamiento es de carácter administrativo, debiendo de aplicarse las disposiciones de su estatuto jurídico como miembro de las fuerzas de seguridad pública, tal y como dispone el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, la autoridad dejó a salvo el derecho de la parte actora de reclamar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la pensión solicitada. En esta tesitura resulta inconcluso que la autoridad competente para resolver la solicitud de otorgamiento de una pensión de un elemento de los cuerpos de seguridad no es el director de personal de Celaya, Guanajuato. De ahí la ineficacia del agravio en estudio. En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de agravio externados en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 174, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con las ponencias correspondientes a la segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 390, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como sexto punto del orden del día, interpuesto por la autorizada del apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, tercero con un derecho incompatible en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 17 de mayo de 2021 dictado en el proceso administrativo 942, diagonal cuarta sala, diagonal 21, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el cual se tuvo al tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor, el Ayuntamiento de León, Guanajuato, por no personándose en el presente proceso. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron sustancialmente el decreto expropiatorio dictado por el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, asistido por el secretario de Gobierno del Estado en fecha 11 de enero de 2021, con relación a un bien inmueble propiedad de los actores ubicado en el municipio de León. Segundo, la demanda se admitió y se emplazó como tercero con un derecho incompatible el Ayuntamiento de León, Guanajuato. Tercero, en atención a lo anterior, se presentó un escrito asignado por el apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato como autoridad tercero con un derecho incompatible. Cuarto, en el acuerdo recurrido se tuvo la autoridad tercero con un derecho incompatible por no personándose. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad del apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que se interpretó y aplicó indebidamente el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
dado que dicho artículo habla de la representación de las autoridades, mientras que el Ayuntamiento de León fue llamado como tercero con un derecho incompatible. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, es de citarse que el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que la representación de las autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o reglamentos les otorguen esa atribución. Dentro de ese marco legal, tenemos que la representación de las autoridades, sea como demandado o bien como un tercero con un derecho incompatible, pues la norma no distingue, corresponde al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido y en su caso por los servidores públicos a quienes las leyes o reglamentos les otorguen esa atribución. Así, entonces, lo señalado por el recurrente respecto a que no resultan aplicables las reglas generales y disposiciones normativas establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa citado, para la representación de las autoridades demandadas, cuando dichas autoridades comparecen como terceros, se estima inexacto, pues ha quedado evidenciado que el ordinal 253 de previa transcripción alude en su texto a las autoridades de manera general y sin circunscribir el carácter con el cual comparecen al proceso, esto es, si acuden como demandantes, juicio de lesividad, terceros con un derecho incompatible con la pretensión del actor e incluso como terceros auxiliares al proceso. Suponer lo contrario sería darle al ordinal una interpretación restrictiva que no se desprende de su sola redacción ni tampoco se deduce de la exposición de motivos respectiva. Atendiendo ello a que conforme al artículo 2 del mismo código, la interpretación de sus normas debe realizarse atendiendo, entre otros, al método gramatical o sistemático, cuando con ello se agota la aplicación de la norma, sin perjuicio de aplicar igualmente como herramientas hermenéuticas la sistemática y funcional. De lo anterior se desprende que el concepto de agravio se sustenta en una premisa incorrecta, de ahí que se califique de inoperante. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que transgrede los artículos 7 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, en relación con los artículos 42, fracción segunda, y 44, fracciones primera y segunda del citado reglamento. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Quien acudió al proceso de origen fue el apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, como autoridad, como tercero con un derecho incompatible, conforme a un poder notarial que anexa al escrito de apersonamiento, denominado Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración, de representación laboral y en materia electoral. En este contexto tenemos que las fracciones del artículo 42 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, se refieren a las facultades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y las fracciones del artículo 44 del citado reglamento se refieren a las facultades de los directores de lo contencioso. Sin embargo, quien se apersona en el proceso de origen en nombre y representación del ayuntamiento no se ostenta como director general de asuntos jurídicos o director de lo contencioso, sino lo hace como apoderado general del ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato. Por ello, los artículos objeto de estudio no guardan ninguna relación con la personalidad de quien se apersona en el proceso primigenio. Ahora bien, el artículo 7 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, señala que son facultades del síndico segundo representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste se aparte, pudiendo delegar esta representación y otorgar poderes legales necesarios para tal fin. Sin embargo,
quien se persona en representación del Ayuntamiento de León, Guanajuato, no actúa bajo la figura de la delegación de facultades, sino que lo hace como apoderado de la citada autoridad revestido de facultades por medio de un poder notarial, denominado Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y representación laboral y en materia electoral. Por ello, del artículo 7º del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, no se desprende la legitimidad de quien se apersonó en el proceso de origen en representación del Ayuntamiento. Es de precisarse que la figura de delegado es distinta a la figura de apoderado general, ya que la delegación se materializa en un órgano de la administración pública a otro y no de un órgano de la administración pública a un particular. Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano, tomo 3D, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, proporciona el concepto de delegación de facultades y lo define como el acto jurídico general o individual, por medio del cual un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades a otro órgano. Para que la delegación de competencia sea regular, es necesario que se satisfagan ciertas condiciones. Primero, que la delegación que la regulación esté prevista en ley. Segundo, que el órgano delegante esté autorizado para transmitir parte de sus poderes. Tercero, que el órgano delegado pueda legalmente recibir estos poderes. Y cuarto, que los poderes transmitidos puedan ser materia de delegación. La falta de una de estas condiciones hace nula de pleno derecho la delegación, en razón de que la competencia es siempre una cuestión de orden público. Por ello, un particular no puede recibir del síndico segundo la delegación de la representación del ayuntamiento. De este modo, la argumentación expresada resulta insuficiente para demostrar que el ayuntamiento no actúa como autoridad y que lo hace como particular. Finalmente, es de resaltarse que, conforme al artículo 7º, fracción primera del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, el síndico segundo solo puede otorgar poderes legales en relación a la delegación de la representación del ayuntamiento. Esto implica que no puede otorgar poderes legales sin que previamente exista la delegación de referencia. En el tercer concepto de agravio, la parte inconforme, en esencia, señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que el apoderado general compareció en tiempo como tercero con un derecho incompatible. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Aun cuando, en términos del artículo 283 del multicitado Código, no hubiese presentado en tiempo el apersonamiento de mérito por parte del apoderado del municipio de León, Guanajuato, ello no traería como consecuencia que se modificara el acuerdo recurrido para tener al tercero con un derecho incompatible por apersonándose en el proceso de origen. Lo anterior, dado que subsiste la interpretación del artículo 253 del Código en comento. Dicho en otras palabras, deviene inoperante el disenso del reclamante, pues a pesar de lo acertado que pudiera resultar sus disertaciones, lo cierto es que los argumentos esgrimidos en el primer y segundo conceptos de agravio, cuyo estudio precede, no son suficientes para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Así pues, el disenso en comento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se dictó el acuerdo recurrido para tener a dicha autoridad por no apersonándose en el proceso de origen. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación
sobre la ponencia expuesta. No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 390, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Concluyendo con las ponencias correspondientes a la segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 401, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 6 de julio de 2021, pronunciada en el proceso administrativo 276, diagonal primera sala, diagonal 2021, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del oficio impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agrohecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó primordialmente la resolución contenida en el oficio del 18 de noviembre de 2020, en el que se niega la autorización o expedición del permiso correspondiente para prestar el servicio especial de transporte ejecutivo. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. En su sexto, considerando a la nulidad, se le dio el efecto de que la autoridad emita otra respuesta. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio identificado como primero, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se declara ilegal la negativa contenida en el oficio impugnado, por tratarse de un estudio técnico que ya no está vigente, para efecto de que se emita otra respuesta, con base a un estudio actualizado. Sin embargo, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como su reglamento, no prevén que la autoridad debe elaborar otro estudio técnico, ya que para ello es necesario solventar las etapas del caso. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, es de señalarse que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la negativa contenida en el oficio impugnado por haberse basado en el estudio técnico del 2016, que ya no está vigente. Para ello, para efecto de que la autoridad emita otra respuesta con base a un estudio técnico actualizado de conformidad con el artículo 210, fracción segunda de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. Se sigue que el artículo 210, fracción segunda de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios señala que en el procedimiento para obtener el permiso del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo, la unidad administrativa de transporte determinará la necesidad del servicio mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos de que disponga. Dentro de este marco legal, tenemos que ciertamente la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en particular su artículo 210, fracción segunda, así como su reglamento, no mencionan explícitamente la vigencia del estudio técnico. Sin embargo, ello no implica que pueda ser completamente discrecional, por lo que debe analizarse lo que señala el estudio técnico del 2016, en el cual se basó el oficio impugnado, para determinar la vigencia que deberá tener dicho estudio. En ese tenor, ¿es correcta la determinación de la Sala sobre la ilegalidad de la negativa contenida en el oficio de 18 de noviembre de 2020, porque se basa en un estudio técnico del 2016
ya que no está vigente. Esto en atención a que del estudio técnico en que se sustentó la autoridad mencionada, explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Expresamente señala que para el municipio de León se estipula una demanda de 550 unidades, esto en el corto plazo. El caso está acotado al año 2016. En este contexto tenemos que para el año 2016, año en que se llevó a cabo el estudio, eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo. La lógica indica que para el 27 de octubre de 2020, fecha en que se presentó la solicitud a la que recayó la negativa contenida en el oficio impugnado, debe ser un número diverso atendiendo a los criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, como lo menciona el estudio. En este sentido, al no encontrarse ningún dispositivo legal, la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección de Transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a esa misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. Sirve a lo anterior como criterio orientador la siguiente tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el siguiente rubro: facultades discrecionales de los órganos administrativos, sus características, límites y control judicial cuando se encuentren en juego derechos fundamentales. Hasta aquí la cita. Ahora bien, es importante resaltar que si no existe a la fecha un estudio actualizado, tal situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, ya que en el propio estudio técnico del 2016 se consignó que está acotado a ese año, por lo que no es acertado el argumento de la autoridad de que en la sentencia recurrida se le impone una carga extralegal de realizar otro estudio técnico. En este contexto, tenemos que, si el propio estudio señala que el mismo está acotado al 2016, para el 2017 y años subsecuentes, dicho estudio ya no estaba vigente porque ya no satisface las exigencias de la sociedad, en atención a que, en términos del artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, es un hecho notorio, no requiere de prueba alguna, que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. Ello significa que en 5 años el número de habitantes del municipio de León, Guanajuato, evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambiaron. Si para el año 2016, año en que se llevó a cabo el estudio, eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo, la lógica indica que para el año que transcurre debe ser un número diverso, atendiendo a los criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, como lo mencionó el estudio. Por ello, no puede considerarse que es ilegal la determinación de la sentencia recurrida de que la autoridad debe responder de nueva cuenta la petición de la parte actora con base a un estudio técnico actualizado. De ahí lo infundado del concepto de agravio. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a la ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 401 diagonal 21 PL
Fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 514/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Inicio con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 514/21, interpuesto por la directora de investigación A, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 48/2021. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa del actor y le impuso la sanción de amonestación. La Sala decretó la nulidad debido a la falta de competencia de la autoridad que dictó la resolución impugnada y porque el procedimiento del que derivó se sustanció conforme a la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, que resultaba inaplicable al caso. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad recurrente sostiene que hubo una investigación previa a la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa. Refiere que una vez que se tuvo conocimiento de los hechos denunciados, se analizó la información anexa a la denuncia, se cotejó la documentación proporcionada y la certificó. Además, se realizaron actividades tendentes a la identificación de las irregularidades y los presuntos responsables, así como el marco jurídico aplicable, ya que esos datos no constaban en el expediente de la auditoría. Sostiene la autoridad que la certificación de la documentación anexa a la denuncia se realizó antes de la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento, lo que demuestra plenamente que se llevó a cabo la etapa de investigación. Así que fue correcta la aplicación de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. El planteamiento anterior es infundado. La abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 33 bis, concibe la investigación como una fase que no necesariamente precederá al procedimiento de responsabilidad administrativa, pues el órgano de control la realizará cuando la queja o denuncia carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa. Lo anterior implica una obligación a cargo del órgano de control consistente en emitir un acto donde determine que una queja o denuncia carece de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa y ordene la práctica de una investigación, pues solo de este modo habrá certeza jurídica del inicio de la investigación y las diligencias que al respecto se realicen contarán con el soporte jurídico necesario para reconocer su validez. En este contexto, no puede considerarse que en el caso se haya llevado a cabo una investigación, porque en el expediente de origen no obra el acuerdo mediante el cual se haya determinado que la información proporcionada por la autoridad que denunció los hechos no era suficiente para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa y donde además se haya ordenado la práctica de la investigación. Así que la mera certificación de la documentación que se adjuntó a la denuncia, así como la revisión y análisis de esa documentación, no demuestran la práctica de una indagatoria. Cabe resaltar la trascendencia que en el caso tiene el acto donde se hubiera determinado que la denuncia carecía de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa y que derivado de ello se hubiera ordenado la práctica de una investigación, ya que solo un acto emitido en esos términos y las diligencias respectivas habrían permitido afirmar que el procedimiento de responsabilidad administrativa estuvo precedido de una investigación y así se justificaría que el trámite se haya seguido conforme a lo establecido en la abrogada ley. Así pues, como no se acreditó que el procedimiento de responsabilidad administrativa hubiera estado precedido de una investigación antes del 19 de julio de 2017, fecha en que entró en vigor la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces fue correcta la decisión de la Sala respecto a que en el caso no resultaba aplicable la abrogada ley. Finalmente, la autoridad inconforme expone como agravio que la Sala haya decretado la nulidad con base en argumentos que no fueron planteados por el actor,
ya que en esencia este solo se dolió de la aplicación de una legislación abrogada. Tal disertación es infundada porque el actor medularmente expresó en su primer concepto de impugnación que la autoridad demandada carecía de competencia para instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, porque en términos del artículo 3º transitorio del decreto mediante el cual se expidió la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, solo los procedimientos instaurados durante la ley abrogada se substanciarían conforme a la misma hasta su total resolución, lo que no sucedía en el caso porque el procedimiento se instauró hasta el 4 de abril de 2018. Además, de acuerdo con el artículo 302, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las salas de este tribunal declararán la nulidad de la resolución impugnada cuando se constate la falta de competencia de la autoridad que la haya dictado, ordenado o tramitado, lo que podrán hacer incluso de oficio por ser una cuestión de orden público. De manera que, con independencia de lo que se hubiese alegado en la demanda, si la sala especializada constató la falta de competencia de la autoridad ahora recurrente para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, estaba legalmente obligada a declarar de oficio la nulidad de la resolución impugnada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 514/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 566/21 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 566/21, interpuesto por un comisario jefe regional adscrito a la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 2162, primera sala, diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad total de la destitución verbal del cargo que la actora desempeñaba en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega, en términos generales, que la sala debió sobreseer en el proceso porque no se acreditó la destitución verbal, en virtud de que correspondía a la actora acreditar su dicho, es decir, la destitución verbal, ya que la autoridad en su contestación lo negó. Tal planteamiento es infundado. Cierto es que la actora afirmó en la demanda de origen que fue destituida verbalmente y la autoridad demandada, reconociendo la relación administrativa, negó lisa y llanamente dicha destitución. Sin embargo, la carga de la prueba no se puede revertir a una persona que forme parte de alguna institución policial, ya que la destitución no es discrecional, sino que para ser válida y liberar de responsabilidad a la autoridad debe obedecer a causales determinadas. Ello con el propósito de proteger a la persona de una situación en la que corre el riesgo de quedar en indefensión. Así pues, si se aceptara que la negativa lisa y llana de la destitución verbal tiene el efecto de revertir la carga probatoria a la persona trabajadora, se propiciaría que la autoridad destituyera verbal e indiscriminadamente a cualquier persona que forme parte de alguna institución policial y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente la destitución, con lo cual dejaría sin defensa a la persona ante la imposibilidad o extrema dificultad que tendría para probar un acto que generalmente ocurre en privado. Por ello, a criterio de esta ponencia, en el caso la negativa de la destitución verbal no revierte la carga probatoria sobre la actora.
Entonces, como en el proceso de origen la autoridad sostuvo la inexistencia de la destitución, implícitamente refirió que la actora continuaba desempeñando sus funciones como integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, por lo que, acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias previsto en el artículo 51, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, correspondía a la autoridad demandada y no a la promovente demostrar la afirmación tácita de que, al no haber sido destituida, continuaba prestando sus servicios, o en su caso que dejó de prestar los mismos por una causa no imputable a ella. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 566/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 27/22 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Reitero mi saludo, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 27/22, interpuesto por el tesorero municipal de Villagrán, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo 986/20, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados, se reconoce el derecho a la parte actora y se condena a la autoridad demandada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen, proceso administrativo ante este tribunal, en contra del requerimiento de pago a cargo de la Tesorería Municipal de Villagrán, Guanajuato, respecto al predio señalado, señalando varios conceptos derivados del impuesto predial, entre otros señalados en el expediente de origen. Tramitado el proceso, la sala dictó la sentencia en la cual decretó la nulidad total de los actos impugnados, inconforme con el sentido del fallo. La autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. En los agravios señalados como primero y segundo, la autoridad inconforme expone en términos generales que el resultado del avalúo fue notificado el 2 de noviembre de 2019, por lo que existe consentimiento tácito, agregando la parte recurrente que se siguió el procedimiento conforme a la ley aplicable. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose de recursos de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su prejuicio. En ese sentido, si en el caso concreto la recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por la magistrada Q, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Esto es, el argumento de la parte recurrente constituye solamente una reiteración de la causal de improcedencia que fue abordada y desestimada por la juez acuo. Desde luego, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con su agravio esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo
Del Código de la Materia, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en los agravios que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de procedencia, hecha a valer en su contestación tal y como se desprende de la parte de la sentencia transcrita anteriormente, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante los agravios en estudio. Se sostiene lo anterior, aun y cuando la parte recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación. Empero, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala acuo para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 27, diagonal 22, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 37, diagonal 22 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 37, diagonal 22, interpuesto por las autoridades demandadas. En la instancia de origen, el director de la Dirección de Zona Nororiente de la Coordinadora del Centro Histórico de la Dirección de Zona Nororiente y la especialista técnico superior de la Dirección Zona Nororiente adscritas a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato. Por conducto es autorizada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1568, diagonal 21, en la cual se declaró la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó a la parte demandada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La actora en el proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad, proceso administrativo, la resolución emitida por las autoridades ya referidas, las cuales bajo protesta de sí verdad manifestó la parte actora que tuvo conocimiento en fecha 19 de marzo del 2021. Seguido el trámite del proceso administrativo, el magistrado dictó la sentencia respectiva en la cual, ante la indebida fundamentación y motivación del acto controvertido, decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho a la parte actora. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. En el agravio señalado como único, las autoridades demandadas arguyen en esencia que el actor consintió el oficio impugnado al estimar que conocía el contenido del acto debatido, desde que le fue notificado el oficio, el cual expone la parte recurrente no fue impugnado en el momento procesal oportuno. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta,
so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto la recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que en esta causal fue desestimada por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor, esto es, el argumento de la parte recurrente, constituye solamente una reiteración de la causal de improcedencia que fue abordada y desestimada por el juez acuo. Desde luego, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código de la materia, la parte a quien perjudica la sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoyó la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de improcedencia hecha valer en su contestación, tal y como se desprende de la parte de la sentencia anteriormente transcrita, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior, aun y cuando la parte recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación, empero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala quo para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Finalizo de esta manera. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esa ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 37, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 565, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Antes de iniciar, saludo con aprecio a la magistrada, magistrados y secretaria general de este tribunal. Este TOCA 565, diagonal 21, fue interpuesto por el autorizado del director general de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 5 de octubre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1884, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 21 de mayo de 2021, una ciudadana presentó una demanda en contra del oficio de fecha 5 de febrero del año en curso, del año 2021, suscrito por el director general de Transporte del Estado de Guanajuato. El asunto fue tornado a la primera sala, donde el 5 de octubre de 2021 se decretó la nulidad del oficio referido. Conforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. Los agravios, donde el recurrente expone que la copia simple de la concesión no merece valor probatorio alguno y que era suficiente objetarla de manera lisa y llana para evidenciar dicha circunstancia y que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, son inoperantes, atentos a lo siguiente. La Sala Q, en su sentencia, decretó la nulidad del oficio impugnado atendiendo las siguientes razones: que un acto administrativo que incide en la esfera jurídica debe estar debidamente fundado y motivado, que una
debida fundamentación y motivación se integra con el señalamiento de los preceptos legales aplicables, relato pormenorizado de los hechos y argumentos lógico-jurídicos que unan armoniosamente los aspectos que preceden. Que la parte actora solicitó al director demandado el reconocimiento de su calidad de concesionaria, así como la indicación de que los requisitos o elementos para plantear el vehículo de su propiedad con la pretensión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Guanajuato, con apoyo en el documento denominado concesión gubernamental definitivo número determinado, suscrito el 10 de septiembre de 1991 por el entonces Director General de Tránsito del Estado. Por su parte, el director demandado, al remitir el acto controvertido, manifestó que de la búsqueda de los archivos de la unidad administrativa a su cargo no localizó título, concesión ni expediente o antecedente de que dicha concesión haya existido. Del análisis de la respuesta emitida por la autoridad demandada es evidente que no atendió en forma debida la petición formulada por la parte actora, pues conforme a lo prevenido por el artículo 8º, fracción 6ª del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es obligación de las autoridades abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sea exigible por las normas aplicables al procedimiento o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando. Que no era dable a la autoridad desconocer la existencia del documento porque no encontró dentro de los archivos de la unidad administrativa el expediente relativo, puesto que es deber de la autoridad la conservación de los documentos generados en el ejercicio de sus funciones. Que la autoridad debió precisar los elementos atinentes a la debida fundamentación y motivación al negarse a lo solicitado por la parte actora. Que la autoridad debió desvirtuar la autenticidad de la copia simple ofertada mediante una prueba pericial correspondiente o aportando los elementos que acreditaran la falsedad del documento objetado, tales como la inexistencia del servidor público que la suscribe, que dicha concesión se emitió con otro número o nombre de persona diversa, que en la época de la emisión de los documentos de similar naturaleza se emitían bajo formatos y con signos y sellos diversos, esto es, con la acreditación de otras razones y pruebas que desvirtúen efectivamente la autenticidad y con ello anular de forma cierta el valor del documento aportado, y que el acto impugnado no se encuentra debidamente motivado en términos del artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal, puesto que el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato no expone los fundamentos y motivos suficientes por los cuales no es procedente atender la petición de la parte actora a efecto de reconocer la calidad de concesionaria. No obstante lo anterior, el agravio planteado en este recurso de reclamación, la autoridad demandada es reiterativa en señalar, sin explicar el porqué, la copia simple de la concesión no merece valor probatorio alguno y que era suficiente objetarla de manera lisa y llana para evidenciar dicha circunstancia. Por ello, el agravio resulta inoperante, ya que en ningún momento controvierte argumentos expuestos por la sala, tales como que la autoridad requirió a la justiciable documentos a los que la norma aplicable no lo faculta, que no debatió la prueba indiciaria de la justiciable con argumentos y elementos de convicción, máxime que estaba en posibilidad de hacerlo y que su respuesta se encontraba indebidamente motivada, por lo que resulta infundado el agravio planteado por la parte recurrente y procedente confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 565/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 578/21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Este toca 578, diagonal 21, fue interpuesto por el autorizado del director jurídico de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 26 de agosto de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1594, diagonal tercera sala, diagonal 20. En esencia, se desecha el recurso de reclamación por notoriamente improcedente. Atentos a los siguientes razonamientos jurídicos. El 8 de septiembre de 2020, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la resolución de 17 de agosto de 2020, dictada dentro del procedimiento administrativo número 365, diagonal 16, relativo a la transmisión de derechos para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi. El asunto fue remitido a la tercera sala de este tribunal el 29 de enero de 2021. La tercera sala resolvió el asunto que se tramitó bajo el número 1594, diagonal tercera sala, diagonal 20, en el cual se determinó no sobreseer el proceso, se reconoció la legalidad y validez de la resolución impugnada y no se reconoció el derecho solicitado por el actor. Conforme con lo resuelto por la sala, el actor promovió amparo directo administrativo, mismo que tocó conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en fecha 8 de julio de 2021. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito concedió el amparo solicitado al recurrente en los siguientes términos, y cito de manera textual: reitere los aspectos que no fueron materia de la concesión y analice el planteamiento formulado por el actor relativo a que el desistimiento del tercero interesado respecto del procedimiento administrativo no puede ser extensivo al actor con base en la literalidad del artículo 199 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Hasta aquí la cita. Posteriormente, el 26 de agosto de 2021, la tercera sala procedió a cumplir la ejecutoria de amparo en los términos de lo ordenado por el Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º circuito. En consecuencia, determinó no sobreseer el proceso, decretó la nulidad de la resolución impugnada y la validez de la resolución para efecto de que la autoridad demandada continúe con el trámite del procedimiento administrativo. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2021, empero el recurso promovido por la autoridad demandada resulta improcedente, ya que el acuo se limitó a acatar lo ordenado en la ejecutoria de amparo, donde ya no se le otorgó plenitud de jurisdicción en lo que toca al no sobreseimiento del proceso y, por tanto, no puede analizarse nuevamente un tema que ya ha causado ejecutoria por Ministerio de Ley, acorde a lo previsto por el artículo 320, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia cuyo rubro indica: revisión fiscal. Es improcedente dicho recurso contra resoluciones dictadas en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Hasta aquí la cita. Por tanto, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desecha por improcedente el recurso interpuesto por la autoridad. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 578, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 631, diagonal 21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de esta
este proyecto relativo al TOCA 631 diagonal 21, interpuesto por la autorizada del presidente municipal de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 14 de octubre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 2196, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. Como se dijo, el 14 de octubre de 2021 la primera sala emitió acuerdo donde tuvo al presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del municipio de León, Guanajuato, por no dando contestación a la demanda. Inconforme con la determinación del magistrado, la demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que se le debió tener por contestada la demanda, es infundado, atentos a lo siguiente. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se encuentra conformado por 3 libros o apartados, a saber, libro primero, disposiciones comunes al procedimiento administrativo y a la justicia administrativa, libro segundo, relativo al procedimiento administrativo, y libro tercero, de la justicia administrativa. Por tanto, las disposiciones establecidas en el libro primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato son válidas tanto para el procedimiento administrativo como para el proceso administrativo. Así pues, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Referencia, en caso de dudas sobre la autenticidad de una firma, sea autógrafa o electrónica, el juzgador deberá llamar al interesado, a cualquiera de las partes en el proceso, dándole un plazo de 3 días para que en su presencia ratifique y firme el contenido de la promoción. Si el interesado se negare la firma o el contenido del escrito se rehusare a contestar o no compareciera, se tendrá por no presentada la promoción. En la especie y ante la falta de certidumbre sobre la autenticidad de la firma del presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, se le requirió para que dentro del término de 3 días hábiles ratificara la firma y el contenido del escrito de contestación de demanda recibidos el 9 de julio de 2021. Y toda vez que fue omiso en cumplir el requerimiento, fue que la sala, con sustento en el artículo 17 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, tuvo por no presentada la contestación de la demanda. La decisión adoptada por la sala, además de encontrarse apegada a derecho, otorga la oportunidad a la persona que ostenta el cargo de presidente de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del municipio de León, Guanajuato, de cerciorarse que efectivamente la instancia presentada bajo su firma sí es suya, dándole así seguridad procesal. De ahí lo infundado del agravio, por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 631, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, una vez más, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 23 diagonal 21 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención sometiendo a consideración de este Pleno el proyecto de resolución del recurso de apelación TOCA 23 diagonal 21, interpuesto por el sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa 28 diagonal 2019, en contra de la resolución dictada por el magistrado de la sala especializada, en la cual se determinó que se acreditó la falta administrativa grave que se le atribuyó y se le impuso una sanción económica. A manera de introducción, referiré que a la hora recurrente se le imputó la comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos.
porque pactó y ejecutó diversos contratos sin que se cumplieran los requisitos previstos en los numerales 50 y 99, fracciones primera, segunda, sexta, octava, novena y 12ª de la Ley Estatal de Contrataciones Públicas. En la resolución recurrida, la Sala determinó medularmente que de las pruebas aportadas al procedimiento se desprendían los contratos cuestionados, pero no la existencia de los estudios de mercado a que se refiere el artículo 50 de la Ley Estatal de Contrataciones Públicas, y tampoco que se hayan colmado los requisitos previstos en las fracciones mencionadas del numeral 99 de la citada ley, relativos a la forma y términos para garantizar los anticipos, el cumplimiento del contrato y la determinación de las pólizas de garantía y los manuales que permitan su correcta operación y funcionamiento. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente alega que la resolución es ilegal porque en la etapa de investigación no se le hizo saber que se le estaba sometiendo a una investigación por presuntos hechos administrativamente irregulares y tampoco tuvo acceso al expediente, lo cual le impidió defenderse e implicó una transgresión al artículo 90 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Derivado de lo anterior y como consecuencia de su nula participación en la etapa de investigación, el recurrente asevera que tuvo conocimiento parcial de la imputación y los medios de prueba que tuvo la autoridad investigadora a su alcance para determinar la presunta existencia de una falta de responsabilidad administrativa. Tales disertaciones son infundadas. Lo anterior es así, en primer lugar, porque la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas no prevé, dentro de la etapa de investigación previa al procedimiento de responsabilidad administrativa, la intervención activa de las personas sujetas a dicha investigación, ya que no existe una norma jurídica que permita a la persona investigada imponerse de los registros que obran en la investigación y tener acceso a ésta en el momento en que así lo desee, lo cual encuentra explicación en que la finalidad de la etapa de investigación es aportar datos para que la autoridad investigadora determine la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa. Además, el hecho de que durante la fase de investigación el ahora recurrente no haya tenido la oportunidad de intervenir activamente de ninguna manera implicó una transgresión a su derecho de defensa, ya que de acuerdo con el artículo 208, fracción segunda, en relación con el numeral 194, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, al emplazarlo y citarlo a la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora le hizo saber los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, la infracción imputada, así como las pruebas ofrecidas para acreditar la comisión de la falta administrativa. Por otro lado, el recurrente alega que la autoridad investigadora no adjuntó el expediente de investigación al procedimiento de responsabilidad administrativa, así que no aclaró las formas y mecanismos utilizados para allegarse de los medios probatorios aportados al procedimiento. Además, refiere que el informe de presunta responsabilidad administrativa no representa la totalidad de los medios probatorios recabados por la autoridad investigadora. Las manifestaciones expuestas son inoperantes. Lo anterior es así, en primer lugar, porque no refutan frontalmente las consideraciones con base en las cuales la Sala determinó que se acreditó la falta administrativa grave que se le imputó. Es decir, cómo la conducta reprochada al recurrente consistió en que pactó y ejecutó diversos contratos sin que se cumplieran los requisitos previstos en los numerales 50 y 99, fracciones primera, segunda, sexta, octava, 11ª y 12ª de la Ley Estatal de Contrataciones Públicas, y en la resolución recurrida la Sala determinó, con base en el análisis al informe de resultados de una auditoría y sus anexos, entre ellos los contratos materia de la imputación, que no se advertía que el recurrente hubiera llevado a cabo la investigación de mercado prevista en el artículo 50, y tampoco que los contratos cumplieran con los requisitos establecidos en las mencionadas fracciones del artículo 99, entonces el recurrente debió precisar en su agravio cuáles fueron las pruebas que no fueron agregadas al procedimiento de responsabilidad administrativa y que desvirtuaban la determinación de la Sala. Ahora, dado que el informe de resultados de la auditoría y sus anexos fueron del conocimiento de la autoridad investigadora a través de la denuncia que presentó el encargado de despacho de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
la cual dio lugar a la investigación y posterior instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa del que derivó la resolución ahora recurrida, entonces la obtención de las pruebas con base en las cuales se determinó que se acreditó la falta administrativa grave imputada a la hora recurrente se realizó legalmente y no existe alguna prueba en contrario. También sostiene el recurrente que la resolución recurrida es producto de un acto viciado de origen, porque no se le notificó el informe de resultados y cierre de la auditoría, lo cual transgredió el artículo 8, fracción cuarta del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. El planteamiento anterior es infundado. Como ya se expuso, el derecho de defensa del presunto responsable se garantizó en la medida que durante el procedimiento de responsabilidad administrativa se le dieron a conocer la conducta reprochada, la falta administrativa atribuida y las pruebas en que se sustentó la imputación. Se le otorgó el derecho a ofrecer pruebas y refutar las que ofreció la autoridad investigadora y estuvo en posibilidad de formular alegatos. Ahora, si bien en términos del artículo 8, fracción quinta del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, uno de los derechos de los sujetos auditados es conocer el resultado del análisis de la información que proporcionen para solventar observaciones y obtener la resolución final del procedimiento de auditoría, en el caso, aun cuando no se hubiera notificado al aquí recurrente el informe de resultados, tal omisión no constituye un vicio procedimental que haya afectado su defensa, porque como se ha resaltado, durante el procedimiento de responsabilidad administrativa estuvo en posibilidad de probar y alegar lo que estimara conveniente, a fin de evidenciar que los contratos cumplieron los requisitos previstos en los numerales 50 y 99, fracciones primera, segunda, sexta, octava, 11ª y 12ª de la Ley Estatal de Contrataciones Públicas. No debe perderse de vista que, dada la naturaleza de la conducta reprochada, pactar y ejecutar contratos que no cumplen los requisitos legales, su existencia se acreditó con los propios contratos, pues naturalmente esos instrumentos constituyen la única prueba fehaciente de que se suscribieron sin cumplir con las normas jurídicas en materia de contratación pública. En este contexto, aun cuando no se hubiera notificado a la hora recurrente el informe, tal omisión no menoscabó su derecho de defensa, pues dada la imputación en su contra durante el procedimiento de responsabilidad administrativa, debió argumentar y demostrar que sí se llevó a cabo la investigación de mercado conforme a los parámetros establecidos en la Ley Estatal de Contrataciones Públicas y que los contratos, en los términos en que fueron suscritos, sí cumplen con los requisitos legales, o bien argumentar y demostrar que existía una causa que justificara la omisión de realizar la investigación de mercado y de observar los requisitos establecidos en la ley, lo cual no sucedió. En otro orden de ideas, el recurrente expone que la Sala atribuyó indebidamente la calidad de prueba testimonial a las manifestaciones de quien se desempeñaba en la época de los hechos como coordinador administrativo del Parque Agrotecnológico Xonotli, vertidas en el acta circunstanciada de 25 de marzo de 2019, no obstante que se admitió como prueba documental. Derivado de lo anterior, alega que ante la insuficiencia de pruebas para acreditar la imputación en su contra, se debió decretar la no responsabilidad administrativa. El planteamiento anterior es infundado. Antes de referirse a la declaración del otrora coordinador administrativo, la Sala reprodujo textualmente lo que expresó el sujeto a procedimiento en relación con los estudios de mercado y enseguida puntualizó que la declaración de la persona aludida, vertida en respuesta a una pregunta que se le formuló como parte de la auditoría, resultaba contradictoria con la que manifestó el entonces sujeto a procedimiento, ya que la persona mencionada manifestó que no se contó con algún estudio de mercado y que solo para efectos de fertilizantes y agroquímicos se realizó uno con la asesoría de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Como se observa, la Sala no valoró las manifestaciones como prueba testimonial y tampoco les confirió un alcance probatorio absoluto, sino indiciario, lo cual restaba credibilidad a la aseveración del recurrente respecto a que sí llevó a cabo la investigación de mercado. Además,
Con independencia del valor y alcance probatorio de la declaración en comento, lo cierto es que no se acreditó que el recurrente haya llevado a cabo la investigación de mercado. Así que el acta circunstanciada de 25 de marzo de 2019 no sustenta el sentido de la resolución. Finalmente, el recurrente alega que no se colmaron los elementos de la hipótesis normativa que se le imputa y se apreciaron de forma equivocada por la sala resolutora, aunado a que se dictó en contravención de las disposiciones aplicables, dejando de aplicar las debidas. Refiere que no se valoraron correctamente las pruebas aportadas al procedimiento y que no basta con que la sala afirmara que la conducta se encuentra acreditada y enlistara las pruebas ofrecidas, sino que debió expresar los motivos que la llevaron a considerar la fuerza probatoria de dichas probanzas y como éstas acreditaban la conducta imputada, lo que no fue así. Además, señala que no analizó el dolo, que es un elemento fundamental para que se acredite la falta administrativa imputada. Las manifestaciones anteriores son infundadas, porque en la resolución materia de este recurso se expusieron las razones por las cuales se tuvieron por acreditados los elementos normativos para la configuración del desvío de recursos. Se analizaron correctamente las pruebas aportadas al procedimiento, precisándose su valor y alcance probatorios. Ahora bien, el dolo de la conducta no fue objeto de análisis de la resolución recurrida, porque no es un elemento configurativo de la falta administrativa de desvíos de recursos previsto en el numeral 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tiene alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 23/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado. Informo que por el momento no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señora secretaria. Y muchísimas gracias, magistrada, magistrados. Y en ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión de pleno número 9 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:17. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, buen